Hola, hola mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a bordo de Airmanship Maestría en la Aviación. Mi nombre es David Martínez y seré su anfitrión. El día de hoy quiero presentarles mi primer video promocional de mi canal de YouTube, realizado con un conversatorio con diferentes pilotos en varias partes del mundo. Este será el primero de varios videos referentes a la aviación. Les invito a que me acompañen en esta aventura. Clear for knowledge. 404, Marshall 17023, Eagle Data, expect approach time 32, approach flight 15. 404, Marshall 17023, Eagle Data, flight 15, push 922, Bird 331, up to 3 Marshall. 402, Approaching decision approach height. time 150, 40, 30, 20, 10, 5. 404, 732, not 2232. Bueno, bienvenidos todos sean ustedes. Estamos ya en este espacio Airmanship, Maestría en la Aviación. Ya estamos en la reunión con los capitanes Enrique Sabater, Rafael Galván, el capitán Osvaldo Navarro y Amadeo Suárez, quien todavía no es capitán, pero es piloto de entrenamiento, es alumno piloto, él se encuentra en Barcelona y es como decir, va a ser en esta reunión quien va a ser soportado, por decirlo de alguna forma, por los demás comandantes. En la medida que nosotros vayamos desarrollando el tema, los comandantes van a hacer su intervención y Amadeo tiene la posibilidad de preguntar y aprender un poquito sobre quizá un tema que para él es bastante avanzado en el punto donde él está de su entrenamiento, porque él está todavía como alumno piloto, y nosotros de hecho estamos tocando un tema muy avanzado para él, pero bueno, él en algún momento me dijo, capitán, yo quiero aprender y hacer mi entrenamiento como si fuera piloto de línea aérea. Bueno, si quiere ser piloto de línea aérea, entonces justamente eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿ok? Entonces, bueno, nada, les doy la bienvenida, muchachos. Gracias por estar ustedes y compartir aquí conmigo en este espacio, Airmanship, Maestría en la Aviación y Clear for Knowledge. Cuando mandé la invitación, en la invitación había unas preguntas que creo que son, como decirlo, las preguntas básicas que uno pudiera hacer en función del, de lo que es el tema de aproximaciones estabilizadas. Sin embargo, se me ocurre que si hay algo más que ustedes quieran aportar fuera de lo que es el tema de las aproximaciones estabilizadas, que son como decir ya consideraciones particulares de cada quien, fuera de las preguntas, yo creo que pueden hacerlo perfectamente sin ningún problema y sean ustedes bienvenidos a hacer eso de la forma que ustedes consideren que pueden hacerlo, ¿no? La primera pregunta se la hago a Enrique. Enrique, ¿qué son aproximaciones estabilizadas? El concepto de cada quien, basado en la experiencia propia. Se lo voy a tratar de explicar sencillo, Andrés. Amadeo. Perdón, Amadeo. Tú estás iniciándote en el mundo de la aviación ahora. Me está diciendo David que vas directo a un ATPL Frozen, ¿correcto? Sí, yo Entonces, tengo la licencia de privado desde Venezuela, pero bueno, no tiene que ver con vale, tienes la licencia, con el perfecto, tienes entrenamiento. licencia de privado en Venezuela, correcto. Ok. ¿Has oído alguna vez hablar de SOPs? Sierra, Oscar, Papa. Ok. SOP son procedimientos operacionales. Ok, entonces entrando en el tema de aproximación estabilizada, ok. Una aproximación estabilizada, para hacértelo sencillo, en una compañía, en una línea aérea, es a los 1000 pies. A los 1000 pies tendrías que estar con full configuración, landing gear down, estabilizado en el localizador, más o menos un dot de diferencia, tu velocidad, más o menos más 5 nudos y referencia. Por debajo nunca de la referencia. Ok, pero estamos Y con todas tus listas de chequeo completadas. Ok, estos serían, Enrique, los últimos 1000 pies, ¿no? Serían los últimos 1000 pies del vuelo, de la trayectoria de vuelo, antes del aterrizaje, ¿no? Estos serían los 1000 pies. A los 1000 pies ya tú deberías estar estabilizado. Entonces, cada compañía establece su procedimiento, a qué altura debes estar estabilizado. Ahora, cada piloto puede establecer su criterio. Por ejemplo, en el caso mío, yo entre 2500 y 2000 pies, ya yo prefiero estar full estabilizado. O sea, prefiero tener ya mi configuración completa, de manera que a los 1000 pies ya yo no tenga que hacer nada, que continúe la aproximación normal y estabilizado. Ahora, dentro de la aproximación normal y estabilizada, te puedes desestabilizar, ¿ok? Puedes tener algún problema, puedes tener wind shear, puedes tener algún problema de desviación,
Y en este caso, lo mejor que puedes hacer es un go around. Ok, Más o menos ese es el principio básico de una aproximación estabilizada. ok, déjame sintetizar ahí un poquito para ver si Amadeo capta la idea. Entiendo que los 1000 pies de lo que estamos hablando son los últimos 1000 pies del vuelo. Tú despegas de un punto A y vas a un punto B. 1000 pies antes, Correcto. 1000 pies antes de estar en ese punto B, tú debes cumplir con Ujú. todo esto que tú estás comentando. Y cuando tú Con hablabas, todos estos parámetros. y cuando tú Ok. hablabas de lo que son tus parámetros personales, tú estás hablando de parámetros que están por encima de los parámetros mínimos de la empresa, nunca por debajo de los parámetros mínimos de la empresa. Claro, lógico. Es que por debajo de los parámetros de la empresa tú nunca puedes estar, Nunca puedes estar, correcto. porque ya la empresa te, te penaría. O sea, te daría una pena por eso. Sí, Un estarías penalizado, pues. castigo. Exactamente. Perfecto. Siempre se busca el valor más restrictivo, correcto. O el procedimiento más restrictivo. El valor más restrictivo siempre en una aproximación estabilizada es 1000 pies. O sea, cuando estamos hablando de instrumentos, ¿ok? Porque también hay una aproximación visual donde a los 500 pies es que te estabilizas. Ahora, eso depende de la compañía también, si la compañía te lo permite. De todas maneras que los otros compañeros también den su opinión si yo estoy equivocado o estoy en lo correcto. Osvaldo, Pero ¿qué opinas tú de este tema y cómo lo hacían no, ustedes totalmente de dentro de West? acuerdo. Ciertamente, muchas empresas no permiten aproximaciones visuales. Estás siempre obligado a proceder instrumental, aunque las condiciones meteorológicas sean visuales, sean para visual. De otro modo, hay que brifearlo, porque hay aproximaciones de no precisión, por ejemplo, que aún están en uso por ahí en algunos aeropuertos. Y estas a veces son un poco más challenge para mantenerla estabilizada, porque debes concatenar el procedimiento instrumental con el SOP y a veces las distancias. Y hablo, oye, en aquel momento para el ATR, que es muy lento, era a veces complicado concatenar el estándar de la empresa, que estaba siempre por encima de los mínimos de Jepsen, por ejemplo, con el SOP y con un aeropuerto metido entre montañas allá en Nepal. Entonces, había que brifearlo, y para mantenerse en ese espectro de seguridad se generaba un tema de inseguridad, porque había estrés, había weather, había una cantidad de condiciones que te decían, bueno, ¿cómo me mantengo yo en esta caja para complacer a esta gente si me estás ocasionando un problema? Entonces, ciertamente ellos tenían un call-out a los 1000 pies. El pilot monitoring en este sentido decía 1000 feet above field, approach stabilized. Entonces tú respondías landing. Si él te decía, si estabas fuera del DOT o por encima o por debajo de la velocidad, más allá de los límites, él te iba a decir, approach unstable, captain, go around. Y él mismo te daba el go around, no te lo dabas tú. Entonces tú provocaba voltear y darle por la cara, porque bueno, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Cómo va a decir que va a salir? Bueno, provocaba decir, bueno, tómalo tú y aterrízalo tú, mira el viento que hay en el desierto y te movía la cabecita así, ¿verdad? Sí. No. Pero ciertamente era complicado. Yo prefería las aproximaciones ARNAV o ILS, porque cuando eran no precision, eran de verdad, eran un poco más complicado mantenerse dentro de la caja. Osvaldo, una pregunta. ¿El ATR-600, que fue el que tú volaste allá en India, tiene la capacidad de hacer una aproximación VNAV automática? O sea, Sí, sostenida. el 600 sí, pero el 500 no. Y para esa época no estaba el 600, el delivery completo. Habíamos hecho training, pero no habían llegado completo. Entonces nos calamos casi que la peor época para eso. Y los 600 se los programaban a ellos mismos como o sea, al principio. Nosotros los expatriados nos tenían, digamos, volando de 500 mucho más por encima del 600. Ya todavía hoy en día tienen muchos 500 en operación ellos. Excelente. Era una suerte que te tocara salir en el 600. Con el 600 se puede hacer como el ATR, como el Embraer, ya era distinto, ya puedes hacerlo un poco más de automatización. Pero wow. Perfecto. Amadeo, ¿tiene alguna pregunta para los comandantes? No, por ahora no. Ok, muy bien. Estoy escuchándola. Continuando un poquito en el tema, ok, ¿cuáles serían los parámetros de una aproximación estabilizada, Rafa? ¿O qué parámetros utilizan Bueno, en su parámetros compañía? serían, bueno, primero estar establecidos en el patrón, en la trayectoria.
¿verdad? Que las desviaciones sean mínimas de alabeo, de cambios de altitud. La potencia también tiene que estar ajustada y no por debajo de la mínima. Ok, Están totalmente configurados flaps, slats y el tren totalmente desplegado. Por ejemplo, un caso que me pasó a mí, aquí en la compañía tenemos 1000 pies, ¿verdad? Y a mí me llamaron, no, me escribieron por email de que estaba inestabilizado a 970 pies, porque los flaps terminaron de bajar a 970 pies, pero había movido la palanca antes claro, claro. y recibí, Pero el avión no entiende eso. El avión marca cuando la superficie llega a la correcto, posición. Eso más o correcto. menos Y es. como dice Enrique, tienes que estar ahead y tienes que tratar de ya estar antes de los 1000 pies estabilizado. O sea, si puedes a los 1500 ya totalmente para que vayas más sobre seguro. Claro. Porque te puede pasar eso. Pero Y si tienes un viento de cola, peor, A mí peor. En Pluna, donde yo volaba en el Uruguay, me pasó más o menos parecido porque habían políticas de aproximación full estabilizadas bien definidas también. Entonces, de ahí los parámetros estaban muy bien marcados, ¿no? La aproximación tenías que estar, a los 1000 pies ya tenías que estar completamente configurado. Sin embargo, la compañía por estándar lo hacía a los 1500 pies. Todos los pilotos Pluna a los 1500 pies ya estaban full configurados con todo, precisamente por esto. Porque muchas veces pasaba, al principio, cuando empezaron a hacer el tema, es decir, ¿qué pasó en Pluna? En Pluna, ellos volaron por muchos años 737, 757, DC-10, y en algún momento la compañía es vendida, la compra un accionista y cambian toda la estructura de la compañía y empiezan a volar con CRJ, que es donde 5 años después de estar operando los CRJ, yo llego a la empresa volando CRJ. Y obviamente ellos hicieron algo muy bueno, que fue que ellos cambiaron toda la filosofía de la compañía. Y ellos migraron completamente a lo que es una compañía normal, las compañías normales de operación hoy en día. Nosotros en muchas compañías que quedan todavía aquí en Latinoamérica somos los anormales, porque ya lo normal es donde ustedes están. Eso es lo normal. Sí. Y Sí, Acotando, sí, acotando otra de las aclaratorias de lo que decía Rafael. Su flap marca 970 pies, correcto. Pero tú dices flap 30 o flap 40, landing checklist. En ese trayecto de flap 30 o flap 40, landing checklist, ya tú estás por debajo de 970, o sea, ya estás casi llegando a 900 pies cuando estás haciendo la lista de chequeo. O sea, que ya estás correcto. totalmente por debajo Y de, esa, de los esa, 1000 pies. esa, es estamos otra, unstable. esa es otra que deberías tener el briefing, lo que es checklist, ya listo, a 1000 pies. Claro, por eso era que te decía que, haciendo un poquito el comentario de Pluna, cuando los pilotos empezaron a utilizar las políticas de aproximación estabilizada, empezaron a verse involucrados en eventos de unstable approach o aproximación desestabilizada, porque los parámetros del flap no llegaban a la velocidad de la actuación del piloto. Es decir, la velocidad con la que el avión configura es una velocidad distinta a la que el piloto usa para configurar el avión. Entonces, ¿qué sucede? Ellos dijeron, ni listo, nos vamos a quitar este dolor de cabeza. Los 1500 todos estamos estabilizados. En Pluna era sencillo porque si tú cometías una violación, ellos te mandaban un correo y tú ese correo lo respondías. Y no pasaba, eso llegaba hasta allí, no pasaba absolutamente nada. Informativo. No era punitivo. Si eras recurrente, es decir, un piloto que en un mes tuvo 3 aproximaciones estabilizadas, de seguro le iban a pasar por claro. Ok, no, que en algunos casos pues, existe la posibilidad de tú decir el call-out on visual conditions o tienen algún call-out para ese tipo de casos en donde tú lo dices, porque lightly below the glass lock on visual condition, porque lo dices en la cabina en el momento y queda grabado es decir, el otro responde check, entonces queda como subyugado ya que se hizo por esa situación, pero estabas visual, ha pasado con temas de aves en aproximación en India, con las tormentas de arena. Podías decirlo, es decir, estás visual, mira, ahora si estás metido en instrumentos, ya es un tema, es distinto. Entonces, una de las cosas que les iba a comentar es que el tema del riesgo aviario en las aproximaciones estabilizadas también se ha hecho todo, como decir, todo un tema, ¿no? Porque
muchos pilotos, obviamente en las grandes compañías quizá no tienen ese problema porque están entrenados para lidiar con el riesgo aviario. Yo hace poco tuve la oportunidad, yo estoy ahorita participando en una organización que se llama SOAC y es una organización que concentra a todas las organizaciones SMS de las líneas aéreas que operan actualmente en Venezuela y ahí básicamente lo que hacemos es estudiar. He hecho ya 2 trabajos de investigación que voy a ver si los puedo publicar por acá en Airmanship y uno es precisamente sobre lo que es riesgo aviario y me di cuenta que muchos de los pilotos, sobre todo en el entorno local, desconocen por completo qué hacer cuando tienen riesgo aviario. Muchos dicen, bueno, nada, aumento la velocidad. Otros dicen, bueno, nada, me voy en go around. Y resulta que es todo lo contrario. De hecho, Boeing tiene una publicación completa muy buena que te dice todo lo que debes hacer. Y básicamente cuando estás metido dentro de los 1000 pies, básicamente la, 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 la publicación lo que dice es dentro de los 1000 pies, si estás en el último espectro, en los últimos 1000 pies que comentaba Enrique al principio, si tienes riesgo aviario, trata de continuar la aproximación. Si tienes velocidad en advance, es decir, si tienes velocidad en exceso, reduce la potencia lo más que puedas para que si el impacto de la ave impacta con el motor, el daño sea el menor que se pueda. Porque el daño más considerable del motor es cuando tienes máxima potencia haciendo un go-around. Entonces, si tú estás haciendo un go-around porque conseguiste ave y con potencia de despegue o potencia de go-around, el ave impacta el motor, se supone que los daños del motor van a ser el doble o el triple de lo que se suponía y van a ser con baja potencia en el motor. Entonces, bueno, también se forma todo un tema ahí con el tema del riesgo viario, ¿no? Que no es quizá tema de esta clase, pero que de una forma u otra nos afecta dentro de la aproximación estabilizada, porque estás en una aproximación estabilizada y tú lo menos que quieres es que se te atraviesen una bandada de agua. Porque si no, eso... Sobre todo si estás en un aeropuerto como Kamandú. Katmandú, ¿no? Katmandú. Claro. Pero son cosas que, son detalles que eso de estar pendiente a los 970 pies que te escriban porque el flap se desplegó totalmente o que la lista, es decir, son focos de estrés innecesarios hacia los pilotos en este sentido. Uno no puede vivir pensando que me va a llegar el correo o brifeando porque ya no forma parte de la seguridad aérea estar pendiente. Eso mismo quería decir, porque wow. Entonces, y esa es otra porque después pusieron la política de que si el viento de cola te cambiaba, y tenemos limitación de 10 nudos, y si te cambiaba a 11 nudos y estabas por debajo de 1000 pies, tienes que irte al aire. Bueno, yo vi un Copa en Panamá y yo estaba en cabecera, de hecho el número 1 para despegue, y venía el Copa aterrizando y el piloto, había viento de cola ese día en la pista 03 derecha, y el piloto a 200 pies, quizá un poquito antes, preguntó, por favor, confirme el viento en final. Tanto con tanto, eran más de 10 nudos, go around. Y se fue, pero casi que sobre la cabecera hizo el miss approach. Sí. Entonces, perdón, Osvaldo, con lo que tú dijiste antes de la aproximación al NAF-BNAF, por ejemplo, casualmente en mi departamento yo soy el encargado de ese tipo de aproximación. Y yo por lo general esas aproximaciones las estudio muy bien porque el sistema por lo general te las da como un stable todo el tiempo. ¿Qué pasa? El sistema siempre está detectando un aparato, vamos, en este caso un localizador o un glide slope o lo que sea. Cuando tú pasas el NAV-BNAV, que tú le haces reset a los flight directors o a los instrumentos, ¿ok? Ya el aparato que detecta ya no detecta nada, o sea, él está detectando que este se salió del glide slope totalmente, o se salió de la senda, o se salió de la aproximación, entonces lo capta como un stable approach. Claro. Entonces, ahí tú lo tienes que estudiar y detallar muy bien, porque por lo general casi nunca son unstable. Y si tú te pones a ver y lo metes dentro de la senda, de lo que es la senda de aproximación, está perfecto. Claro. Pero es el sistema que te arroja. Entonces, claro, ahí ya uno juega más con el criterio del piloto. Ya obviamente ahí se te convierte en una aproximación visual, que es lo que yo le he explicado siempre en la oficina a todo el mundo. ¿Qué es lo que busca el piloto en ese momento? El punto de toque. Claro. O sea, si tú te vas a una ILS normal, tú vas a tocar, si no me equivoco, si me acuerdo de la escuela, vas a tocar a 30 o 50 pies
creo que son 20 pies por delante del punto de toque. Si sigues el glide slope completamente hasta el piso. O sea, creo que el margen son 20 pies por delante, no me acuerdo muy bien, pero X. Ahora, ¿qué busca el piloto en una aproximación ya cuando estás visual, cuando ya haces reset de los flight director o todo? Buscar el punto de toque. Entonces, eso no te quita a ti la estabilidad de tu aproximación. Claro. O sea, ya tú lo que estás buscando es la pista y dónde tocar en la pista. Tu teoría, obviamente, te dice que tú debes tocar en el punto de toque. Bueno, bien. La siguiente pregunta se la hago a Osvaldo, ¿no? Osvaldo, basado en los registros de una organización va haciendo registros con respecto a lo que son las estadísticas de aproximaciones estabilizadas o desestabilizadas, ¿ok? ¿Qué políticas podría utilizar una organización o cuáles deberían ser las políticas que una organización debería tener para evitar incurrir en aproximaciones desestabilizadas? Sí, bueno, inicialmente hay que revisar siempre y mantener updated el tema de los SOP, sobre todo cuando hacen ajustes del SOP estándar que viene de fábrica y lo adaptan a la operación de la empresa. Luego hay que estudiar el tema de las aproximaciones, los aeropuertos. Lo que dice Enrique, hay que tener conciencia y estudiarlo, obviamente, no un técnico en otra área, sino que tiene que ser un piloto con experiencia que diga, mira, esta aproximación tiene un slop superior a los 3 grados o está metido o la elevación del campo o los obstáculos que redundan en el aeropuerto o las condiciones que predominan en el sitio. O sea, todos esos factores hay que estudiarlos para poder diseñar un buen pad o una buena estructura de seguridad. Hace un tiempo yo me encontré con un capitán en Bruselas. Él estaba molesto, me decía, me llega un correo donde prácticamente ellos asumen un nuevo estándar porque se unieron a un consorcio más grande y ahora prácticamente a nosotros nos obligan a aproximar inestablemente, conscientemente de lo que hacemos. Entonces, hay que siempre estar como muy atento al estudio de todos esos factores para luego sentar a las tripulaciones de vuelo y aclarar los aeropuertos especiales, hacer los chequeos de temporada y obviamente los entrenamientos, eso se ve. Si no está bien brifeado, si no se están preparando correctamente para la aproximación, el tema de ATC también tiene mucho que ver a veces. Sí. Los cambios a última hora son peligrosísimos. Es muy fácil. Claro, es muy sencillo desde una estación con aire acondicionado en tierra frente a una pantalla decirle a 2 sujetos que vienen en una cabina que ya brifearon hasta 3 aproximaciones probablemente que nos ha pasado, por ejemplo, en Leesburg, en Virginia, está muy cerca de Washington y es un espacio aéreo restringido, tan restringido que tiene restricciones muy, muy bajas de velocidad porque hay una base militar que está cuidando la Casa Blanca. Y nosotros verificamos las 3 aproximaciones posibles y al final el mismo ATC desbarata todo lo que hiciste y ellos a última hora te dan vectores de radar y te meten como les da la gana y ellos son los que te incitan a la aproximación inestable. Entonces, hay que evaluar bien todos esos escenarios. Obviamente, este avión es un avión Par 91, pero cuando se habla de una ruta regular, hay que en la estadística involucrar todos esos factores que son aleatorios y son variables. Y hay que tomarlas en cuenta. Son expertos en destruir las salidas. Un SID es tan peligroso, o sea, un SID inestable es tan peligroso como una aproximación inestable. Y destruyen tanto el SID como la aproximación. Es decir, te dan un clearance súper largo que al final se convierte en un montón de rayas en un papel, porque apenas subes el tren y te cambias de frecuencia, comienzan una cantidad de cambios que no estaban contemplados. Entonces, y por eso es que cuando ellos hablan del misapproach, casi todos los SOP se amarran a cumplir el SOP, perdón, el misapproach completo. O sea, circulaste, te fuiste al holding, diste un par de vueltas, hiciste todas las listas, hiciste el briefing otra vez y te devuelves.
No hay el que me fui al aire y ahora, bueno, sí hubo un chance, devuélvete y te dan un vector rápido y te vuelves a meter. Entonces, Sí, la sí, mayoría prefieren, es más seguro, no, vete y cúmplelo completo, te vuelves a organizar y te vuelves a regresar al campo y vuelves a aproximar, aunque estés visual. Eso pasaba mucho cuando Entonces, estabas aproximando en Río de Janeiro. En Río de Janeiro, pues, hay una parte donde termina la transición ya, que la transición te entrega al ILS, que te quedas altísimo. Entonces ahí es fácil entrar en una aproximación desestabilizada. En ese segmento entre el final del start y el inicio del ILS, es como que el start te deja aquí, pero el ILS está aquí abajo. Entonces tú tienes que teletransportarte de aquí para acá para empezar el ILS. Y ahí te claro, puedes estabilizar. Y si te desestabilizaba, implicaba un go around. Y un go around en Río de Janeiro con tráfico son 45 minutos para regresar a la pista. Imagínate si estás crítico por combustible, ¿no? Pero bueno. Bueno, aquí por nos ejemplo, pasa de que nos autorizan un ILS, autorizado. Con este heading intercepte el ILS. Y de pronto dice cancele, continúe heading, intercepte el otro ILS de la otra pista. Wow. Ahí el copiloto tiene Y que ser, eso a 3.000 pies. Y está a 3.000 tiene que pies. ser Está, un diablo No, con la caja. ahí pierdes todo, ahí no tienes caja, ni nada. Tú lo que simplemente haces ya conociendo China, por ejemplo, haces un briefing de las dos pistas. Ahora, en este caso, como ya llevas el heading, lo que dices en ese briefing es cambia la frecuencia Cambia para la la otra frecuencia, pista. la del ILS, ¿no? Correcto. Claro, De acuerdo. olvídate de la caja, olvídate de todo. claro, claro. Pero ya, La sí, caja sí, sí. ya se convierte en secundario, ¿no? O sea, Perfecto. lo que Claro, sería claro, ya no es una prioridad. Es bueno tenerla Claro, de pero cara a que tengas que hacer un miss approach por esa pista y saber para dónde vas a ir después de la pista. Pero lo puedes poner en route number 2, en la ruta número 2, puedes poner la otra si lo aproximación. tienes, porque hay aviones que no Puedes lo tienen. jugar, sí, puedes jugar con todo eso dentro de la computadora, ¿no? Pero es lo que dice Osvaldo, o sea, en cuestión de segundos te destruyen. Y otra cosa, esto saliendo un poco del tema, ¿no? Pero cuando hablamos de briefing, es corto, ¿no? Mm, Es algo corto y conciso, que hoy en sí, día ese tema se ha vuelto un poco álgido, ¿no? muy Porque hacen controversial. briefing hasta de 10, 15 minutos y tú dices, bueno, o sea, me estás diciendo todo esto sabiendo que vamos a llegar a un sitio donde me van a romper la aproximación. Volviendo al tema de aproximación estable, lo que tú tienes que estar claro es que a los 1000 pies ya tú debes estar full estabilizado, o sea, full configurado en tu velocidad, etcétera, etcétera. sí, claro, con los Pero parámetros, bueno, pues. Volvemos otra vez al en tema de los los parámetros, parámetros. exacto. Ahora, Enrique, te pregunto algo. ¿Cuál debería ser el trato que debería darle una organización a los pilotos que incurren en aproximaciones desestabilizadas? En tu opinión, ¿cómo debería una compañía tratar a un piloto? Porque hay distintos tipos de pilotos. El piloto que de pronto hace el esfuerzo siempre de estar estabilizado y cumple con sus parámetros y de pronto pasa como decía Osvaldo, que bueno, que el tipo se salió y tiene que haber alguien que analice que de verdad él estaba estabilizado, o el piloto bueno, que ha tenido un par de eventos y en desestabilizaciones y bueno, el tipo se ha visto involucrado quizás tratando de hacer el mejor esfuerzo, o de plano el piloto que no le importa nada de estar o no estabilizado y el tipo tiene 4 o 5 aproximaciones desestabilizadas en un año. Pero ¿cuál debería ser no, la política de la organización? Rafael y Osvaldo dieron los dos puntos de vista. Obviamente eran correctos dentro de lo que era la aproximación estabilizada. Ahora, es lo que dices tú, o sea, tú tienes pilotos, acuérdate que está el piloto que lo hace adrede, vamos a ponerlo así, Que sí hay. o sea, que ya, sí lo hay, sí, los hay bastante. Normalmente esos son los recurrentes. Esos son los pilotos que regularmente reciben los correos o regularmente reciben los punishment de la compañía, porque la compañía tiene punishment, Sanciones, pues. Sanciones. sanciones. Okay. La compañía tiene sanciones para este tipo de casos. Ahora, si es un piloto, oye, que por nosotros tenemos 3 etapas, ¿no? Nosotros tenemos 3 tipos de correo. ¿Okay? El correo que es informativo, que simplemente se le pasa al piloto
¿ok? Diciendo, mira, hiciste una aproximación inestabilizada, más cuidado, esto fue el parámetro. Ese correo solo lo recibe el piloto, únicamente, ¿ok? Después tienes un correo que al piloto y a la gerente de operación, ¿ok? Donde el piloto tiene que venir a la oficina, únicamente el piloto, no tiene que venir nadie de entrenamiento o no tiene que venir nadie de gerencia de operaciones. Simplemente el piloto tiene que venir a la oficina a ver qué pasó, analizar lo que pasó y porque qué pasa, de esto nosotros aprendemos también. Es O sea, sencillamente no un es que review, siempre es culpa del piloto. es una revisión del Es evento un y más review, nada, pero del suceso. normalmente el concepto de seguridad aérea es culpa del piloto, ¿no? O vamos a ponerlo así, o es lo que el piloto ve. Siempre seguridad aérea está buscando la culpabilidad del piloto. En nuestra compañía no se busca eso. En nuestra compañía, por ejemplo, se busca es en qué podemos corregir en base a este evento y en base a lo que nos explica el piloto, ¿ok? Eso sería como el segundo correo. O sea, y el tercer correo sí ya es un Son correo niveles, pues, van pasando por niveles. Y cada nivel correcto. representa un correo que te va a llegar dependiendo del nivel de... Correcto. O sea, el tercer correo sí ya es un correo donde se ve involucrado operaciones aéreas, se ve involucrado training y tiene una consecuencia al final, que es un reentrenamiento o sea, lo paran de la línea de vuelo y tienen que darle un reentrenamiento y un correctivo, lo que llamaríamos un correctivo. Básicamente es eso, ¿no? Ahora, es como dices tú en un principio, o sea, si es un piloto que, o sea, no es un piloto recurrente, es un piloto que por un cambio de viento, por lo que dijo, porque también hay estandarizaciones donde lo que dijo Osvaldo anteriormente, ¿ok? Donde tú puedes hacer un call out, ¿ok? Y puedes continuar tu aproximación. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, tenemos un aeropuerto aquí, que es el aeropuerto principal, que cruzan los aviones en la pista. Y hay el glide slope, hay disturbio del glide slope, correcto. Okay. Inclusive hay veces que el glide slope de estar full estabilizado, está un dot y oyes glide slope, oyes la alarma, ¿no? Claro. Pero estás estabilizado. Entonces, imagínate, si por cada vez que pases vas a hacer un go around, ¿ok? Todo lo que estás gastando en combustible, todo lo que estás gastando en tiempo, todo lo que estás gastando en avión, etcétera, etcétera, pues mira, pues tienes que seguir tu aproximación porque sabes que estás estable. Claro. Ese caso también se estudia, ese caso lo tenemos aparte en la compañía, inclusive el aeropuerto principal. Ese caso ya es puntual de la organización de ustedes que tiene, como decir, esa política, ¿no? Claro, estoy hablando de la Porque- organización de porque- nosotros y específicamente de ese aeropuerto, pero Claro, porque indiscutiblemente, ¿qué pasa? El sistema te lleva a que eso es un unstable approach, porque ya te sonó una alarma, correcto. o sea, te claro. sonó una alarma de glide slope. Pero Es que te estoy escuchando, perdón, Enrique, es que te estoy escuchando y estoy pensando en el caso que yo no he volado en China, ni he volado en ninguna compañía china, pero muchos de los compañeros que han volado en China y me hablan de que en China es cero tolerancia con respecto a esto, me estoy imaginando es al piloto que está en China haciendo una aproximación y le suena la alarma y tiene que hacer el go around, porque la única forma de no estar metido en un problema con la compañía es sencillamente haciendo el go around. De hecho hay muchos pilotos, me contaba un compañero de la compañía que había volado en China Airlines, creo que era, en China Airlines, y ellos al toga le decían el eraser, que es como decir la forma de borrar lo malo que habías hecho, pues. el punishment. Sí, entonces, bueno, está bien, unstable, eraser, toga, entonces tenían que hacer el toga y ellos volaban 747, imagínate, cada vez que eso ocurre en un 747 tenés que hacer la aproximación frustrada y hacer todo, y a lo mejor capaz y vuelves a entrar en la aproximación y vuelves a estar desestabilizado, o sea, Sí, Aquí la totalmente. compañía ha establecido un buen sistema de safety, vamos a ponerlo así. Y es un sistema, bueno, gracias a Dios nosotros tenemos un entrenamiento muy bueno. El piloto que lo daba es un piloto que fue el último piloto que voló el Concorde
y el primer piloto que voló el Airbus 320. ¿Francés o inglés? Francés. Y fue el que investigó el accidente de Air France, etcétera, etcétera, los dos accidentes de Air France. Yo me monté en el Concorde de pruebas en el que está en Toulouse, bien bonito. Y investigó el que se cayó en el Atlántico. Independientemente de eso, él nos ha enseñado unas buenas técnicas y siempre nos lleva al camino de que no busques la culpa en el piloto. Claro. O sea, no siempre es la culpa del piloto. Por algo pasan las cosas, pero está involucrado todo, ¿no? Entonces, volviendo al tema, que es el que tú tocas, el Unstable Approach, hay que investigar, que ese es nuestro trabajo, investigar por qué es el Unstable Approach, por qué se produjo. Si fue culpa del piloto, si fue culpa del viento, etcétera, etcétera, y cuál es la acción y cuál es la reacción y cuáles son las consecuencias, porque siempre trae una consecuencia, como los pájaros. O sea, vas a hacer un go around, pero tienes los pájaros ahí con el go around. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que te suene un glide slope o que estés un poquito más abajo de la senda a llevarte los pájaros en el momento que hagas el go around? Ahí tienes que decidir qué es menos por malo. encima, exacto. Por encima, no tienes que estar obligatoriamente por debajo, ¿no? Ahí básicamente es decidir qué es menos malo. ¿Qué es menos malo? Correcto. Menos malo, perfecto. Bien. Pasa mucho, David, con el tema, por ejemplo, cuando en la misma área terminal se encuentran aviones heavy o aviones jet y aviones turboprop. Pasaba mucho hasta en Maiquetía con los ATR, que por ser turboprop nos solicitaban mantener alta velocidad por aquel mito de que y no tiene sentido, porque al final ya en las últimas 30 millas venimos a la misma velocidad del jet que unos 120, 140 nudos. Esa es la velocidad. Sí, entonces, es correcto. todo el tiempo llegas a una área terminal y siempre, como tú eres el turboprop, te dicen mantenga alta. Entonces, si no la mantienes, te regañan porque tú eres el que supuestamente viene lento. Pero entonces te van empujando a que llegas al Final Approach Fix, en donde ya, que está antes del estándar para la aproximación estabilizada, ya en el final deberías estar con Full Landing Configuration, con la lista completa, y llegas al final ya armando todo lo más rápido posible para ya estar configurado en ese punto. Claro. Y cuando llegues a los 1000 pies, pues ya tengas todo listo. Es decir, el mismo tema de weather y ATC te obliga o te empujan a desestabilizarte, o te obligan a hacerlo en final por alguna razón, o porque te mantienen alta o porque te cambian las instrucciones. Hay una anécdota interesante en India con ese tema, sobre todo porque los aeropuertos muy concurridos. Hay límites de velocidad en las distancias. En la medida que te acercas, hay unos límites diferentes. Entonces, te obligan a estar, y los únicos aviones que cumplían, digamos, perfectamente eso eran el ATR, porque era más lento, y era más fácil mantenerse en esos números. Y las quejas constantes de los aviones más grandes, Airbus 330, era, oye, que para ellos esas velocidades eran incómodas para respetarlas en esas distancias. Sobre todo en un DC-10, si estás muy pesado, la velocidad de maniobra limpia puede estar en el orden de los 270 nudos. Correcto. Entonces, ¿cómo mantengo yo este límite si vengo con este peso? Entonces, por eso te comentaba que es un tema de estudio, más allá de siempre buscar la culpa del piloto. Perfecto. Estar de acuerdo con que cada aeropuerto tiene su personalidad. Claro. Pasa mucho que, sí, o a veces una buena aproximación, como decía el capitán Di Lorenzo, decía, una buena aproximación no termina en un aterrizaje, termina en un misapproach. Entonces, no te descuides porque vas para allá. Entonces, ¿qué va a pasar después que circules? Claro. Tiene mucho debate. Claro, todo es un tema de planificación. Bueno, muy bien. Ya vamos llegando al final del programa y creo que vamos muy bien en todos los comentarios y ¿cómo se llama? Las intervenciones de cada uno de ustedes para mí creo que son excelentes. Ya para finalizar, me queda la última pregunta, Rafael. Una organización que está en cero, o sea, una organización muy en el esquema medio
africano o quizá en algunas partes de América Latina todavía estamos operando fuera de esquemas de aproximación estabilizada. Si una compañía o una organización quiere irse metiendo dentro de este esquema, ¿qué debería hacer esa organización para ir de non-stabilized approach a una cultura de full stabilized approach? Bueno, primero deberían establecerlo en sus políticas directamente en el OEM, SOP, en los manuales de la compañía. Hacer planes de inculcar a los pilotos, empezando primero por políticas no punitivas para ellos, ya si son recurrentes, sí llevarlos a correctivos en simulador y ir por ese camino primero. Claro, todo ese proceso no es tan rápido, no es de la noche a la mañana. Correcto. Eso lleva su tiempo. Primero tienen que ponerse en los manuales, en el training al personal, todo lo que es el training, las estadísticas, muy importante, porque cada aeropuerto tiene su topografía, diferencias. Mira, puedes quedar inestabilizado en un aeropuerto siempre porque tienes viento de cola. Y como dice Enrique, ya tú ya sabes que en ese aeropuerto tienes que prepararte antes, llegar antes de los 1000 pies ya totalmente configurado para estar estabilizado. Y más que nada eso, no es de la noche a la mañana. O sea, es un trabajo arduo. De hecho, Algo. aquí Y largo, ¿no? es largo, sí. Aquí empezamos así, o sea, se empieza primero así y ya a medida de los años ya vas a tener una buena estructura establecida para que no incurran tantos unstabilized approach. Enrique, un comentario final, Eso es. nada de cara al final del programa, ya nos queda poco tiempo. Nada, bueno, gracias por la invitación, David, de verdad, gracias a todos los compañeros aquí, Rafael, Osvaldo, el compañero que no está ahora, Y Amadeo tuvo que retirarse a hacer unas Amadeo. cosas allí, sí. Ya, y bueno, nada, eso, muy, muy buena la iniciativa, David, de tocar este tema. En Sudamérica, sobre todo, que es muy difícil entenderlo, o en nuestras operaciones en Venezuela, vamos a ponerlo así, que es nuestro país, es muy difícil entenderlo, y nada, seguir lo que dicen los procedimientos y SOP y by the book, Así es, Ay, de poco, perfecto. no queda otra. Bien, muchachos, no ya, queda otra. ya Mucha hemos, conciencia situacional. claro, hemos cubierto. CRM y conciencia situacional. Sí, brief y brief. Excelente, Es lo que muchachos. hay. No me queda más, ya hemos llegado, como decía, al final del programa. Este es el primer programa de Airmanship. Para que tengan una idea, Airmanship es una iniciativa de Osvaldo. Osvaldo casi que me puso una pistola en la cabeza y me dijo, tú tienes que hacer esto porque tú eres bueno y tú te va a servir y en algún momento y tienes que convertirte en youtuber y bueno, y de estar aquí en la casa pensando en necesito volar algún día, quiero volver a volar, yo soy piloto y resulta que las posibilidades aquí están muy pocas, bueno, aquí y en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. El tema Todo de el la mundo. pandemia es Por global. ahora. Por ahora, eventualmente mejorará, pero mientras eso sucede había que hacer algo, ¿no? Y Sí. bueno, nada, esto como que me está agarrando y me está apasionando y todavía estoy muy nuevo en esto, no tengo muchas veces ni idea de qué es lo que voy a hacer, ni cómo lo voy a hacer. Entonces, El mundo cambió claro, para todos. De hecho, sí, David, hay mucho conocimiento de qué hablar y en habla hispana hay pocas fuentes de aprendizaje o de búsqueda de información. La barrera del idioma muchas veces en Venezuela evita que los muchachos logren encontrar la información correcta en la fuente correcta, porque quizás le tienen el miedo a la barrera del idioma. así es. Entonces, digamos que en español hay pocas fuentes de eso. Pasa igual con los drones. Es un momento de reinventarnos. La aviación va a cambiar drásticamente en estos años, muy fuerte.
digamos, el tema de las low cost en el mundo va a variar, la aviación en general se va a proliferar, las 135 van a proliferar. El empresario que antiguamente decía, ¿para qué voy a tener un avión si el boleto me cuesta $5,000 en primera clase? Ahora ya no va a querer subir un avión con 300 personas más, va a querer estar en su avión privado. Está pasando aquí. Los talleres están full de aviones privados en servicio, la gente activando sus aviones, comprando aviones para andar con su familia, porque ya no por el distanciamiento social. Entonces, quien puede va a pagar su avión privado y probablemente se proliferen las oportunidades de trabajo porque habrá más aviones volando, pero ya no serán los aviones grandes. Viene ahora la aviación supersónica para la aviación general y eso va a entrar dentro de muy poco. Bien, muchachos. Disculpa que te Sí. corté la inspiración, Waldo, pero me queda muy Tranquilo, poquitico tiempo. Me queda muy no te poquito preocupes. tiempo. Y bueno, nada, solo quería comentarles que quería hacer este primer programa con ustedes porque ustedes están sirviendo de inspiración para mí. Tanto Enrique y Rafael como Osvaldo, que ha sido como decir, Osvaldo se ha convertido en mi coaching personal. Y Enrique y Rafael han servido como el modelo. No pretendo hacer el programa con el mismo formato que ustedes, al contrario. De hecho, por ahora, mi formato es un formato late night, en un escritorio con mi background de piloto y todavía tengo muchas cosas que mejorar, pero más o menos el concepto es ese, hablar de aviación, hablar de mucho aspecto de líneas aéreas y bueno, nada, quería compartir este primer programa con ustedes, ¿de acuerdo? Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Nerdmanship. Cuando digo nosotros, somos nosotros 4, 5, mi esposa que me acompaña y bueno, siempre me está, como decir, participando conmigo en todo esto. Y bueno, nada, es sencillamente eso, pues agradecerles a ustedes por participar y no se pierdan el siguiente programa de Nerdmanship, Maestría en la Aviación, Seguro. que será Seguro. tecnología, aviones y ARPAs. Un abrazo, Excelente. muchachos. Un abrazo. Gracias, Un David. placer. Muchas Saludos. gracias. Gracias, David. Bye, Dave. Nos vemos.